Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Buenísimo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien usted? Bien, bien, todo en orden, por suerte. Gracias a Dios, eso es bueno. Bueno, acá me propone salir de la cuenta y... bueno, pequeño,
Bueno, de nuevo acá. Ahora sí, vamos a ver si esta vez sale mejor. Bien. Bueno, ¿alcanzan a ver el Power? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a completar lo que empezamos la semana pasada, que trabajamos el principio de igualdad, de libertad. Hoy vamos a ver la igualdad. Antes quería contarles, bueno, las reglas para el parcial. Nosotros vamos a tomar el parcial el día fijado por el Centro de Estudiantes para Derechos Humanos, en el horario de clase, que es a las 20:15. Bien, van a tener que ir a la facultad, creo que nos permiten hacer en grupos de 15. Yo estoy viendo, yo tengo, a ver, hasta ahora tengo 19 en la comisión, no sé cuántos más eran, después tengo que fijarme en el aula virtual, los que estemos. Después, bueno, la regla es que van a poder rendir el primer parcial, en principio los que tengan presentados los dos prácticos, hoy les subí el segundo. Si solo presentaron uno en término, van a ir directo al recuperatorio, y si no hicieron ninguno de los dos, pierden la cursada. La dinámica del parcial van a ser 4 preguntas de concepto para desarrollar, o sea que calculen 2,5 puntos cada pregunta, de que las hace todas bien tiene 10, y de ahí para abajo. Las respuestas no pueden ser un renglón, 2 renglones. Todas las respuestas merecen un desarrollo, por lo tanto, por ahí ustedes estudiaron con los PowerPoint, no les va a alcanzar para fundar una respuesta. Van a tener que ir un poquito más al libro para tener un desarrollo un poco más extendido. Bien, eso para que más o menos tomen nota y se vayan preparando. Yo realmente no tengo acá las fechas de los chicos del centro, pero bueno, mañana lo voy a hablar. 7 de octubre me parece que es, doctor. 7 de octubre. Bueno, lo que sí quiero saber, si alguno de ustedes entra dentro de las reglas de personas de riesgo, y saben que la facultad les da la posibilidad, haremos un oral por Zoom. A la misma hora hacemos un Zoom y tomamos el examen oral para quienes sean de riesgo. Pero me lo tienen que ir avisando en estos días, o le avisan a Soraya, como quieran, y ya tenemos todo preparado para hacer el Zoom para ese día. Bueno. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta antes de comenzar con la clase? Sí, por favor. Yo tengo entregado el trabajo práctico un día antes de la fecha límite y aún no ha sido corregido, y creo que muchos compañeros también les pasa. El profesor aún no ha tenido tiempo de corregir todos los trabajos. Bien, perfecto. Era solamente para saber eso, si se había perdido el trabajo. No, bueno, si lo presentaron o me lo mandaron a mi mail, no hay ningún problema. Lo que pasa es que estuve con algunos problemas para la corrección. En constitucional realmente eran muchos, y empecé a corregir algunos de humanos, pero lo dejé porque empecé con constitucional, si no, no terminé. Pero no se preocupen, que van a estar todos evaluados, y los que mandaron el trabajo no van a tener ningún problema. Verán que hay algunos pocos, 8 o 9, que están corregidos, pero el resto, bueno, ya los voy a ir corrigiendo. Por ahí mañana empiezo. Le hago una consulta. Doc, a ver si, aunque sea, nos orienta un poco. Ahí estaba leyendo el trabajo práctico que recién subieron, que hace un ratito subieron, pero no entiendo por qué podría llegar a generar, digamos, o a poner condiciones donde la sociedad democrática esté en peligro. Las paso. Bueno, no las paso, los sucesos de estas paso. Ajá. Se está hablando mucho de un golpe de Estado al presidente, que le renunció el gabinete. Otros dicen no hay problema si no lo cambia hasta la próxima elección general. La PASO no tendría por qué generar este problema. Algunos me van a decir no hay ningún problema, no hay ningún peligro. Otros me van a decir no hay algún tipo de riesgo que tiene que ver con la democracia en sí, y otros me van a decir sí, le están dando un golpe de Estado al presidente. Yo quiero que me funden bien la respuesta, porque a mí me pareció muy importante ese análisis,
porque casi la pegó con todos los resultados y fue anterior a la elección. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Sobre esa base, más allá de que alguno estará de acuerdo, ¿no? Con la opinión que se expresa ahí. Pero a mí lo que me interesa es si ustedes entienden dónde están los pilares de la libertad y dónde están los pilares de la defensa del orden democrático. Perfecto, de acuerdo. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra preguntita del examen, de la fecha, de cómo se hace, de los exentos, de los que tienen algún problemita preexistente? Todo eso me lo tienen que hacer saber. Entonces, ¿arrancamos? Bueno, nosotros vamos a Dele. hablar justamente de una unidad de medida equilibrante. Vean ustedes que la igualdad tiene mucho desarrollo, sobre todo cuando nosotros abordemos en la segunda parte, quizá no conmigo porque este cuatrimestre no me toca, pero cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, llamados derechos de segunda generación, todos estos derechos no pueden realizarse solo considerando el contexto de la libertad. Se dice que cuando la sociedad mundial empezó a evaluar cómo se daban los conflictos entre las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, cómo cada uno decía que la sociedad tenía su mejor grado de desarrollo, porque el capitalismo decía, es básico tener las libertades clásicas y poder desarrollarlas para que cada uno tenga lo que más pueda según sus capacidades, ¿bien? Y busquemos lo que los americanos llaman el sueño americano, que una persona de barrer una calle puede ser un empresario con muchos millones de dólares, y si otro no usó la oportunidad se va a quedar como un mendigo. En vez, los comunistas dicen, nosotros no éramos, o decían, nosotros no somos tan pretenciosos, pero sí queremos que todo el mundo tenga lo básico, que todo el mundo tenga una vivienda, un estatus de salud, un estatus de trabajo, y con eso creemos que la sociedad está bien desarrollada. Claro, para el estándar de los capitalistas, el módulo básico es el de la libertad. Si somos libres, podremos lograr todo eso. Pero para el estándar de los comunistas, digo el socialismo en general, lo que se requiere es un Estado muy presente y muy distributivo para que cada quien tenga según lo que necesita, porque si una persona que no es muy rica o que es bastante pobre tiene una enfermedad gravísima, no puede ser que porque no tiene dinero no se la cubre. Entonces tendrá que ir a un hospital que le darán de una curita hasta un tratamiento contra el cáncer más virulento. Un americano dice, bueno, haremos una excepción en un caso en particular, pero si la persona no fue previsora, no tomó su seguro social, no tuvo un trabajo en blanco con los aportes correspondientes, nosotros no nos podemos hacer cargo. En fin, lo que empezó a ver el sistema constitucional es que solamente con la libertad el sistema era demasiado egoísta y no llevaba a una sociedad de libres e iguales, porque llegaba a una sociedad donde lo único que se desarrollaba era el capital, porque es cierto, yo en todas las clases se los digo, no, nunca como ahora el mundo tuvo tanto desarrollo del capital, tantos bienes materiales o inmateriales. Nunca hubo tanto dinero y tanto capital. Lo que pasa es que nunca estuvo tan mal distribuido como está ahora. Entonces, más allá de que acá hubo un problema sustancial, el comunismo, que en realidad el comunismo, su idea básica era que el capitalismo llevaba en sí el germen de su propia destrucción, porque con la idea de plusvalía, que era esto de que el que más tenía, más ganaba por esa valía adicional que tenía ser el dador de trabajo, y el que menos tenía cada vez era el que menos ganaba, eso iba a hacer que un momento iba a explotar ese sistema, porque decían el capitalismo llevaría el germen de su propia destrucción, y la sociedad se iba a dar cuenta que la mejor sociedad es la que está sin clases sociales, todos iguales. Pero, decía el comunismo, hasta que se dé esa sociedad sin clases, si vamos a privilegiar una clase, será la clase trabajadora, que es la que menos tiene. Con ese conflicto en mano y cuando se dio la crisis del 20, lo
lo que sucedió del 29, digamos, con la caída de la bolsa en Nueva York. Claro, el capitalismo se cortó, se frenó. Ustedes saben que la idea básica del capitalismo es la idea del mercado, que es el lugar donde teóricamente se juntan la oferta y la demanda. O sea, yo vendo zapatillas, hay gente que compra zapatillas, si le pongo un precio muy alto no me van a comprar, si le pongo un precio muy bajo no voy a ganar, va a haber un precio intermedio donde todos me van a comprar, ese es el precio del mercado. El mercado se regula solo. Dejen a los comerciantes ser bien egoístas, porque cuanto más egoístas sean, mejor se va a regular el mercado y van a salir del mercado los especuladores, los que quieren cobrar de más, etc. ¿Qué pasó? Claro, imaginen una sociedad donde se entendía que el capital no tenía límites. Digamos, los bienes de la naturaleza tampoco tenían límites. Entonces yo podía talar árboles, destruir montañas para buscar oro, contaminar las aguas, porque todo se iba a... Todos los bienes son renovables, o sea, con el tiempo la propia naturaleza gira y renueva. Claro, se dio un momento en que, fíjense que, por ejemplo, yo tenía un negocio muy próspero de venta de zapatillas. Empiezo a vender zapatillas, me va bien, saco un crédito en el banco, con ese crédito que saqué en el banco, a mí me permiten comprar una pequeña fábrica con maquinaria, tomar más empleados y hacer muchas más zapatillas. Al margen de los negocios, apareció lo que es la timba financiera, la bolsa, la especulación que está al lado del capitalismo. Entonces, ¿qué dice la bolsa de valores? Yo tengo una empresa linda, grande, importante, la hago cotizar en bolsa. Pongo el valor de mi empresa en mercado y la gente puede comprar acciones para participar de mi ganancia o de mi pérdida. Cuanto más confiable sea yo, más va a participar la gente, más acciones va a comprar y más va a valer mi fábrica de zapatillas que se empezó a hacer gigante. ¿Qué pasaba? La bolsa hacía estas especulaciones. Si hoy Jiménez hizo 10 zapatillas, en 10 años va a ser 100 y en 20 años va a ser 1000 y con esas zapatillas va a ganar tanto. El que compre acciones a 20 años se lleva un montón de plata. Y la gente compraba acciones de la zapatillería de Jiménez. Pero llegó un momento que esto no lo calculaba el liberalismo clásico, que todo el mundo tenía sus zapatillas. O sea, las zapatillas que hacía Jiménez, que eran unas zapatillas fuertes, duraderas, con buenos cordones, no se rompían nunca. Entonces toda la gente le compró a sus chicos zapatillas y llegó un momento que nadie compraba zapatillas. Estamos hablando de un capitalismo más incipiente, que no se había dado cuenta que después había que hacer unos trucos, como decir, usted no es nadie si no tiene 2 pares de zapatillas. Entonces se daba vuelta otra vez la rueda para que uno se compre zapatillas que por ahí ni siquiera necesita. Pero me dice, la sede es todo, compre Coca-Cola, Pepsi, la que no se toma, guárdela en la heladera. Pero bueno, en ese momento eso no se había inventado con la publicidad. Entonces, cuando todo el mundo tuvo zapatillas, yo que hacía zapatillas, empecé a tener que dar licencia a los trabajadores porque no estábamos fabricando. Al darle licencia a los trabajadores no les pagaba sueldo, después los tuve que despedir. Claro, no tenía trabajadores, no producía, no pude pagar las cuotas de crédito que tomé para hacer mi empresa y los trabajadores ya necesitaban otro par de zapatillas, pero como no tenían empleo tampoco tenían la plata para pagarla. Un colapso de la economía que generó esos vuelos rasantes desde los quinto y sexto pisos de los grandes edificios de Nueva York, que los empresarios de esa época que habían apostado a las empresas y se les caían las acciones, se tiraban de un quinto piso para suicidarse. Fue una cosa terrible. Estados Unidos en el 29 tuvo su crisis, recién en el 74 empezaron a confiar otra vez en los bancos. Miren lo que fue esa tremenda crisis de los americanos. El tema era cómo se salía de eso. Por supuesto que los comunistas se regodeaban, dice, ya está, el capitalismo encontró con la horma de sus zapatos, la génesis de su destrucción, los cagó la plusvalía, perdón, la palabra les hablo así para que se entienda y para de paso que no se me duerma. En definitiva, apareció un economista, un capo de la economía,
que fue aparte un lord inglés, que fue John Maynard Keynes, que ya había hablado después de la Primera Guerra Mundial, cuando se juntaron los ganadores de la guerra, que le impusieron a Alemania tantas condenas de guerra, que Keynes decía, no hay que apretarlos tanto, porque va a aparecer un loco que le va a echar la culpa de la decadencia de Alemania a alguien. La gente perdido por perdido va a hacer cualquier cosa por recuperar su dignidad y vamos a tener una Segunda Guerra Mundial. No le dieron bola a Keynes y apareció Hitler, le echó la culpa a los judíos, Segunda Guerra Mundial y un desastre con 6 millones de muertes de inocentes, que muertes sobre la base de un genocidio total, del cual todos tenemos que estar muy poco orgullosos y bastante dolidos con ese horror, que nosotros lo repetimos en escala con la dictadura del 76. Pero en definitiva, ¿qué les digo con esto? Keynes tenía la idea, si le hubieran puesto menos condenaciones de costa, los alemanes hubieran pagado la deuda y hubieran crecido sin guerra. Keynes, cuando vio el conflicto económico, le dijo a Roosevelt, acá lo que hay que hacer es inyectar dinero para que las arcas empiecen a andar otra vez. Roosevelt le decía, ¿cómo? Bueno, vamos a empezar con Alemania Federal. Y empezaron a trabajar lo que era el New Deal. ¿Qué hacían los ocupantes de la Alemania Federal? Inyectaban dinero, bachaban las calles, hacían rutas, hacían escuelas, hacían hospitales. Si no necesitaban, lo hacían igual. Pues claro, decía, aunque tengamos una cuadrilla de obreros que hagan un pozo y otra que la tape, no importa, porque inyectamos el dinero de los sueldos y el capitalismo vuelve a funcionar. Esto es lo que se llamó el modelo clásico keynesiano, sobre la base de la inyección de la oferta global, tirar plata al mercado y generar una base razonable de inflación para que la economía trabaje de nuevo. La idea de Keynes era largar un poco de dinero, generar el New Deal americano y después dejar de emitir. Muchos países tomaron el modelo clásico keynesiano, empezaron a emitir y no terminaron más, como por ejemplo Argentina con otro modelo y con otra circunstancia. El asunto es que el funcionamiento de la democracia podía volver a andar, pero no de la forma liberal clásica. Ya el tema de la libertad sola no podía funcionar. Entonces vinieron lo que Germán Vidal Campos llama los equilibrios de la libertad, que son los diversos modelos de aplicación de la igualdad. Porque acá había que hacer no ser buenos, había que cuidar a la gallina de los huevos de oro, que ¿quién era? El trabajador. Si nosotros matamos al trabajador, no tenemos mercado y no tenemos capitalismo. Entonces, el empresario dijo, pero yo no le puedo pagar una jubilación al trabajador. Bueno, se la va a pagar el Estado. Usted va a hacer un pequeño aporte y el trabajador otro sobre el sueldo. Entre los dos aportes y un tercero que pone el Estado, hacemos los fondos de pensión para cuando se jubile. Y las vacaciones, mire, le va a tener que dar vacaciones, pero se las va a tener que pagar. Porque si no, en las vacaciones va a ir a trabajar a otro lado y se funde el tipo. Así que vacaciones paga, contingencia de la vejez. Y otro problema, cuando me quieran hacer la revolución los obreros, mire, vamos a hacer un acuerdo, es un nuevo contrato social. Todos los reclamos se van a hacer dentro del convenio colectivo de trabajo. Se junta el gremio con los empresarios, determinan las condiciones de trabajo, los horarios, la ropa que le tienen que dar, lo que van a cobrar, cuánto van las vacaciones, primero 10 días, después 15, y cada gremio negocia según la fuerza que tenga. Entonces, el trabajador de ese gremio tiene un problema, tiene que ver si está dentro de la convención colectiva de trabajo. Ya no puede hacer la revolución comunista. Y los comunistas se volvieron locos, porque Keynes salvó al capitalismo. Los capitalistas lo odiaron a Keynes porque inventó la inflación. O sea, fue un tipo que fue un genio y no fue tan bien reconocido recién hasta mucho tiempo después. Entonces, en función de esto, el nuevo constitucionalismo fue un constitucionalismo que asumió los errores de la primera etapa, de la primera generación del derecho. Porque la primera generación de derechos había planteado derechos meramente formales, igualdad ante la ley, debido proceso, formas muy importantes. Imagínense, si no tuviéramos reglas para el debido proceso, cualquiera podría ser juzgado sin un proceso justo, no es que esté mal.
pero eran reglas que se podían cumplir, porque se daban dos matices. Primero, la teoría francesa de las libertades públicas, en las cuales el Estado, en realidad, hacía lo mínimo: seguridad, salubridad y moralidad. Cuidaba que no hubiera monopolios y dejaba que la gente trabajara de la mejor manera. Y después la regla de Jhering, alemán: sin interés no hay acción. El interés es la medida de la acción. Entonces, todos los abogados sabían que cuándo podían ganar un juicio, cuándo lo podían probar, cuando el interés era acreditado en un proceso. Un abogado sabía que si yo choqué y iba por la derecha, iba despacio, el otro iba por la izquierda y pasó un semáforo en rojo, y lo más probable es que gane el juicio y me indemnice. Entonces las reglas estaban más o menos claras. Cuando aparecen los derechos de tercera generación, perdón, de segunda generación, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, también luego ambientales, se empezó a pensar que estos derechos no se podían desarrollar así directa y libremente tal cual los enunciaba la Constitución. ¿Alguno tiene la Constitución para leer el artículo 14? ¿Cómo empieza? Leo, Doc, derechos Dale, civiles. dale. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, Para un poquito. Entonces, todos los habitantes de la nación, o sea, todos gozan en presente y actual de los siguientes derechos, y están todos los derechos civiles, conforme a las reglas que reglamenten su ejercicio, lógico. Todos los derechos son ejercidos conforme a una ley que los pueda reglamentar. Si no, serían derechos absolutos y no tendríamos poder de policía ni regla de razonabilidad. Por eso el artículo 28 dice: las leyes que reglamentan los derechos no pueden alterarlos. O sea, una cosa es reglamentarlos y otra cosa es alterarlos. Acá está claro cuáles son los derechos civiles. Yo les pido que no me hagan lo que me hizo un alumno en un examen, que venía mal, estaba mal. Digo, bueno, a ver, te voy a hacer una última pregunta. Háblame de cualquiera de los derechos civiles del artículo 14 y desarrollámelo bien. Si me lo desarrollas bien, te vas, y si no, te vas también. Dice, bueno, voy a hablar del derecho al saber. Le dijo, bueno, empezamos mal, pero lo que vos me querés hablar es el derecho de enseñar y aprender, que está en el artículo 14. No, yo le voy a hablar del derecho a saber las cosas, a saber cómo se hace. Pero, pibe, este derecho no está enunciado en la Constitución. Que sí, que no, que sí, que no. Digo, bueno, buscámelo. Léeme, por favor, la primera parte, cómo empieza otra vez. María Florencia, por sí, favor. cómo no. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber... Ahí está, me dijo. Ahí está el derecho. Y se fue. Entonces, sepan leer la Constitución y por favor no se manden esas macanas. Seguimos adelante. Entonces, lo importante es saber que los derechos civiles son de ejercicio inmediato. Yo puedo transitar. Si alguien no me deja transitar, voy a un juez y le pido que me permita transitar. Yo tengo el derecho a contratar. Si alguien incumple el contrato, voy a un juez y le pido que resuelva la cuestión, más allá de lo que dure o no un juicio por un contrato. Pero los derechos económicos, sociales y culturales requieren de una acción del Estado. Por eso están enunciados de una forma diferente. María Florencia, ¿podrías leerme el 14 bis cómo empieza? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Perdón, Las que hace... ya acá encontramos el cambio. El trabajo, y con eso está enunciando los derechos sociales, no goza, gozará de la protección de las leyes. ¿Eso qué quiere decir? No puedo hacer reclamos vinculados al trabajo si no hay una ley. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque son derechos programáticos que únicamente se pueden gozar si antes se desarrolla un programa de ejecución. Porque ahí el Estado tiene que estar presente. Fíjense que el 14 bis dice que el Estado le tiene que garantizar al trabajador la vivienda digna.
Ahora imagínense que yo, siendo juez de Cámara Federal, venga algún trabajador del Estado y me diga: Jiménez, yo quiero que usted me garantice el derecho a la vivienda digna, porque tengo una casita chiquita en el barrio Hipódromo, con el baño afuera, y la verdad que ni siquiera tenemos un calefón para calentar el agua y bañarnos a la noche, y el invierno viene duro. ¿Y yo qué le puedo decir? Mire, yo también he ido a Nueva York a un congreso de jueces y vi lo que gana un juez federal en Nueva York y las casas que tiene. Entonces yo también podría decir: quiero el derecho a la vivienda digna, porque la casa que yo tengo no es igual a la casa de un juez federal de Nueva York. Entonces, ¿cuándo hay derecho a pedir por la vivienda digna? Bueno, acá hubo una discusión cuando estos derechos se enunciaron por primera vez, que primeramente se enunciaron en la Constitución del 49, que tuvo un montón de falencias, sobre todo porque Perón esperaba una tercera guerra mundial. Entonces quiso hacer un Estado que concentraba todas las compras. Había una junta de grano, una junta de carne, y que producía le vendía al Estado, y el Estado vendía al exterior, porque él que pensó que Argentina iba a volver a ser el granero del mundo. Entonces dice: si hay otra guerra, nos declaramos neutrales y le vendemos a todo el mundo granos, carne y otras cosas que podíamos producir. Pero sucedió que esa guerra no se dio, y el sistema de Perón era muy concentrador. Era un Estado que hasta llegaba, en cierta manera, a ahogar por la forma en que preveía que se iba a desarrollar el comercio. Y aparte nosotros teníamos unos terratenientes que no estaban muy acostumbrados a ese modelo, que muchos decían que era un modelo corporativo, porque Perón, antes de venir a la Argentina, estuvo 5 años estudiando en la Italia de Mussolini y algo aprendió. Entonces, pero más allá de eso, que el modelo fue un modelo erróneo por una cuestión temporal y de visión política. Si hubiera habido una tercera guerra mundial, hoy tendría más plazas, más estatuas y más parques de los que tiene, que se llaman Perón. Pero la realidad es que, más allá de eso, que no estuvo bien, hubo otra parte que sí estuvo bien. Se concibieron los derechos de la ancianidad, de la mujer, de los niños, de la familia. Entonces, por ejemplo, Luder, explicando, decía: la vieja Constitución garantizaba el derecho a trabajar. Es un derecho que se establece entrando en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? En la sociedad argentina yo puedo ir y pedirle a Claudia Sarmiento que me deje trabajar en su negocio de verdulería. Y Claudia Sarmiento me puede decir: y no tengo trabajo para usted. Ya está, entré en el mercado de trabajo. Ejercí mi derecho a trabajar. A veces voy a conseguir y a veces no. ¿Qué decía Luder? En la nueva Constitución, en esa que se proyectaba, yo tengo derecho a pedirle a Claudia Sarmiento un trabajo. Ella tiene derecho a decirme que no, pero si ella no puede, el Estado me lo tiene que dar el trabajo, porque el Estado va a proveer en la igualdad real para todos. Había otra modelación, pero por eso ahí los derechos de los trabajadores no eran normas programáticas. Se pensó en esos derechos como derechos que iban a ser posibles de ser accedidos rápidamente. Pero bueno, vino el golpe de Estado del 55, se dejó sin efecto esa Constitución, nos quedó el 14 bis enmarcado en la idea de que estos derechos se desarrollan con normas de programa. Y entonces vino la pregunta: ¿y qué pasa si el Estado no hace esas normas de programa? Vanossi dio una respuesta. Bueno, esto tiene que ver con una decisión política. Si el Estado no hace planes de vivienda, no hay que votar más a ese partido político que no cumple con la Constitución. Pero esto no resultó tan bueno porque todos los partidos prometían vivienda y ninguno la hacía, salvo honrosas excepciones. O sea que eso tampoco servía, porque uno votaba y nunca venía el plan de vivienda bueno. Entonces un día, bueno, Vidal Campos, estudiando, como hacía siempre, agarró un libro de obligaciones y empezó a estudiar las obligaciones y dice: ¿cómo puede ser que no haya una teoría de las obligaciones en el derecho constitucional? Entonces escribió un libro que se llama Las obligaciones en el derecho constitucional. Entonces él dice: ¿qué pasa si un presidente propone un plan de vivienda y no lo hace? Bueno, puede ser que lo proponga y no lo haga porque hubo una pandemia, por ejemplo, y había que hacer hospitales.
es aceptable. Puede ser que haga un plan de vivienda para gente rica y diga, yo hago esto porque con la teoría capitalista y del derrame, con estos trabajadores que hacen las casas para la gente rica van a recibir un salario y con el derrame todos tendrán plata. Bueno, no me gustará, pero por lo menos estamos hablando de una modalidad del plan de vivienda. Otro podrá hacer una vivienda para clase media y otro hará vivienda para clase trabajadora. ¿Qué pasa si no se hace ningún plan de vivienda? Ahí Vidal Campos dice, no siempre se comete una inconstitucionalidad cuando se hace algo que viola la Constitución. También se puede cometer una inconstitucionalidad cuando no se hace algo que la Constitución obliga a hacer. Entonces se inventa la idea de la inconstitucionalidad por omisión, que es cuando uno comete inconstitucionalidad por no hacer. Entonces dice, para eso tiene que ser un Estado recalcitrante, que un presidente en sus 8 años de gobierno, 4 más 4, no hizo un plan de vivienda. Estamos llegando al 7º año de gobierno, no hay excusa, inconstitucionalidad por omisión. Un juez lo obliga a iniciar cualquier plan de vivienda, porque el juez no le puede decir qué plan de vivienda. Pero bueno, así se estructuró esto de equilibrar la libertad. Entonces viene la idea de igualdad, que es lo que estudiamos nosotros acá, y en qué sentido lo estudiamos. Entonces, vamos a ver unas ideas generales de la cuestión. Sabemos Profe, que, ¿puedo hacer sí, una consulta? vale. Yo me acuerdo que estudiando de su manual, usted decía cuando estábamos clasificando las tipos de constituciones, decía que por el artículo 14 bis usted consideraba que la Constitución argentina en cierto punto era promesa. ¿Lo sigue sosteniendo? Y te digo, promesa incumplida también, porque nosotros no hemos logrado los marcos de igualdad que se ha propuesto la Constitución. Ahora les voy a contar cuáles han sido los pasos, porque en algunos aspectos sí y en algunos aspectos no. Vamos en el camino a lo que se llama la igualdad real, pero eso déjame explicártelo y después sacamos juntos la conclusión. Bien, porque con el tema de viviendas para todos, claramente el Estado ha fallado, porque claramente estas invasiones de terrenos, etcétera, teniendo el Estado terrenos fiscales, no hay demasiada excusa para que no se hagan planes de vivienda con los dineros públicos. Y claro, la gente ve que está pauperizada y hay terrenos sin trabajar que son del Estado y los ocupa, que eso está muy mal, así no se hace. Se hace haciendo planes adecuados de vivienda. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos entonces a partir de la concepción de igualdad para ver cómo llegamos al sistema de la Constitución y a ver si Lautaro tiene razón con lo que dice del constitucionalismo promesa, entre comillas, incumplida. Yo acá pongo que la igualdad fue concebida como un valor fundante de una convivencia que sea ordenada, feliz y civil, pero tiene un cierto grado de indeterminación. Yo puedo decir soy libre, pero me cuesta decir soy igual, porque en realidad la igualdad es una magnitud vectorial, es una línea que junta dos puntos. Por ejemplo, artículo 1 de, siempre lo explico, con este artículo que es más piola para expresarlo. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, todos los seres humanos son libres, bárbaros, esto no tiene duda, e iguales en dignidad y derechos. Entonces se estableció quiénes son libres e iguales, los seres humanos, pero no pueden ser iguales en todo, porque nadie es igual en todo. Pero sí podemos decir que todos somos iguales en dignidad y todos somos iguales en derechos. Como esto tiene un poco de indeterminación, pasa lo que les contaba hoy. Esta Declaración Universal la firmaron los comunistas y los capitalistas. Entonces, ¿cuándo podemos considerar que nosotros no somos libres e iguales en dignidad y derechos? Y una capitalista va a decir cuando se viola la propiedad privada, cuando no se puede contratar, cuando no se puede usar y disponer de la propiedad. Y un comunista va a decir, no, no seremos libres e iguales en dignidad y derechos
cuando no tengamos comida, cuando no tengamos trabajo, cuando no tengamos salud. O sea que la indeterminación del concepto nos va a seguir enfrentando a problemas. Pero la realidad es que la idea de igualdad se emparenta con libertad, porque viene como a tomarla y morigerarla, la idea de libertad a fondo. Vean que Miguel Emequian decía, no se puede negociar la libertad por un plato de lentejas, porque al final nos quedamos sin libertad y sin la lenteja. Bien, entonces, él dice hay dos magnitudes vectoriales, la libertad y el poder. Si la libertad es absoluta, estamos mal, porque llegamos a una situación de crisis total en la que no podemos convivir. Pero si el poder es absoluto, nos encontramos frente a una tiranía, ¿bien? O un gobierno no democrático que no permite ninguna libertad. O sea que dice esa tensión, que no vaya ni a la anarquía ni a la tiranía, debe situarse en un punto medio, donde se imponen ciertas reglas que no ahogan los espacios de libertad, sino que la promueven. Por eso bien Vidal Campos escribe su libro Los equilibrios de la libertad y explica todos los modelos de igualdad para ver cómo cada quien intentó equilibrar a los excesos que generaba la libertad. En realidad la igualdad representa, como lo dije recién, una magnitud vectorial a partir de cuya coordinación se actúe eficazmente el valor justicia. Porque tampoco es que la igualdad es una magnitud vectorial que junta dos puntos. Tiene un fin. La unión de esos dos puntos nos promueve un ideal de justicia. Bien, lo mismo que digamos el debido proceso de una serie de pautas que nos permiten llegar a un fin, que es la sentencia. Pero si esa sentencia no tuvo prueba, no tuvo acusación, no tuvo defensa y no fue fundada, no hubo debido proceso, porque el debido proceso tiene un valor justicia. Entonces, la igualdad es la relación entre dos magnitudes siempre y cuando se apunte al valor justicia. Bien, si yo digo todos los varones y todas las mujeres son libres e iguales en dignidad y derechos siempre que el hombre quiera, no va a ser tan justa la relación. Bien, hay distintos modos entonces de formular el principio de la igualdad. El primero es el más clásico, el común, el básico, igualdad ante la ley, que es la igualdad del primigenio capitalismo, que solo va a excluir la discriminación cuando sea no justificada, cuando sea arbitraria. Porque ustedes tienen que saber que la discriminación, la palabra discriminación no es una mala palabra. Discriminar es elegir entre varias opciones. Y el asunto es trabajar con eficacia o eficiencia, y si uno no es eficaz, pero tampoco es eficiente, posiblemente sea arbitrario. Entonces, esa discriminación puede llegar a ser nociva. A mí siempre me explicaron la diferencia entre eficacia y eficiencia. Imagínense que en la facultad tenemos una invasión de hormigas coloradas que están todas entre el segundo y tercer piso, y no son muchas, pero molestan, y a veces uno está sentado y se suben por la pata de la silla y te pican. Entonces, la decana, sabiendo que yo puedo resolver algunos problemas, me dice, Jiménez, te dejo libre las manos, hay que resolver este problema, ya estoy cansada de que los alumnos estén todos picados por las hormigas, acá hay que sacar las hormigas de la facultad. Entonces yo digo, pero no reparamos en gasto, no reparamos en gasto. Yo tomo un avión, me voy primero a Nueva Delhi, a la India, busco, me la paso un mes buscando, estoy en el mejor hotel de Nueva Delhi, hasta que encuentro el elefante que yo quiero, me lo compro. Lo meto en un avión, de regreso a Buenos Aires, paso por todo lo que es fitosanitario, que el elefante, que los papeles, encima lo bajo, está un tiempo ahí en un hangar de migraciones, hasta que me dicen aduana, puede pasar. Me lo bajo del avión, tengo que comprar un camión flete para alquilarlo, para llevarlo a Mar del Plata. Me hago 400 kilómetros con el elefante, llego a la puerta de la facultad, le digo a la decana, vamos a tener que romper la entrada porque no pasa. Rompemos la entrada, lo hago pasar, lo hago subir la escalera porque en el ascensor tampoco pasa.
algunos escalones va a romper el pobre elefante, porque entre que pisa mal y es pesado hasta que llega al segundo piso, levanta la pata, pisa la hormiga y se terminó el problema de la hormiga. Yo fui eficaz, se terminaron las hormigas, pero fui eficiente. La fortuna que me gasté podía haberse ahorrado con un raid para matar hormigas, casa y jardín, y me gastaba nada. Bueno, esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Imaginemos discriminar, que es una posibilidad. Yo discriminé y en vez del aerosol me elegí el elefante. Pero imaginemos algo más grave. La decana me dice, tenemos que resolver el tema de los baños en la Facultad de Derecho, que hay que acomodarlos. Digo, no, y aparte hay que poner bien baños para varones, para mujeres, para quienes se consideren X, todos tienen que tener su baño. Perfecto. Me paso 6 meses diagramando, armando los baños de valores impecables. Los baños de mujeres no tienen inodoro. Si yo dejo los baños de mujeres sin inodoro, ahí voy a hacer una discriminación arbitraria. Porque si bien dice baños para varones y mujeres, los de las mujeres no pueden ser usados porque no tienen inodoro. Solo se pueden lavar las manos las chicas. Entonces, este es el tema, ¿no? Igualdad ante la ley solo excluye la discriminación cuando es no justificada. Cuando está justificada, vale. Y a eso le sumamos igualdad en los derechos, ¿bien? Con un ámbito que es más vasto, que es más plural, pero que no tiene connotaciones sociales. ¿Qué hay que sumar? El artículo 16, que es la igualdad ante la ley, el artículo 19, que es las acciones privadas, y el artículo 19, segunda parte, que nos dice nadie puede hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Con esas 3 normas yo tengo la igualdad ante la ley. Todos estamos en la misma situación, aunque algunos tengamos menos educación, otros más educación, todos tenemos que saber qué es lo que la ley permite y prohíbe y andar por ese andarivel. Bien. Otro modelo, un poco más intenso, que es la igualdad de oportunidades, que tiene que ver con el dibujito que tienen al lado. Presupone existencia de una sociedad en competencia. O sea, la sociedad no te regala nada. Si vos no tenés ciertas herramientas, no podés triunfar en la sociedad. Hay una parte que la tenés que poner vos, pero si vos vivís en el medio del campo, no podés ir a la escuela, no tenés las mismas herramientas que el que puede. O si hoy no aprendés computación, no vas a tener las mismas herramientas que tiene el que aprende computación o el que tiene un teléfono celular. Entonces, sabemos que hay una sociedad en competencia y hay que aplicar la regla de justicia a lo que antes dijimos. Igualdad ante la ley, pero con justicia. Todos van a ser medidos por la vara de la ley, pero la educación primaria y secundaria es obligatoria. De manera que cuando salgamos al mercado de trabajo, todos tengamos la primaria y la secundaria. Por eso, vean que cuando hay solo igualdad ante la ley, tenemos 3 cajoncitos y uno más chico, otro mediano y grande. Pero si equilibramos en un primer momento, posiblemente todos lleguemos al mismo lugar. Y por supuesto, se puede dar lo del primer caso, pero no porque no le hayamos dado el mismo banquito a cada uno para arrancar. Lo de en azul es otro modelo. Entonces, lo que pretende hacer esta idea de igualdad de oportunidades es presuponer la existencia de una sociedad en competencia y pretender aplicar la regla de justicia de esta magnitud o desde el punto de partida o abarcando determinadas situaciones sociales y jurídicas que impactan en los habitantes. Por ejemplo, personas que tengan ciertas discapacidades, los aborígenes, las mujeres, pero en principio para marcar lo básico. Un paso más adelante involucra la existencia de grupos minoritarios o vulnerables que intenta consagrar lo que se llama la igualdad de hecho, real o sustancial. Por ejemplo, los chicos que tienen ciertas discapacidades, que tengan ciudades amigables para transitar, con semáforos para no videntes, con rampas para personas con discapacidad, con determinadas condiciones para que no sea el ámbito el que genere la discapacidad, sino que cada uno con su capacidad residual
pueda transitar. Aunque seguimos que tratándose de un concepto indeterminado, esto dificulta la comprensión, porque cada entorno social dice el modo en que se van a distribuir los bienes para lograr la igualdad de hechos. Italia tiene una, igual que España, una constitución que dice el Estado está obligado a remover las condiciones sociales o de hecho que dificultan la igualdad real. Pues se le impone al Estado romper las barreras sociales, arquitectónicas, que hagan que todos tengamos una igualdad real. Pero claro, hay estados que marcan cómo distribuir el patrimonio para hacer esa igualdad real. Entonces, desigualan por la manera desigual de hacer la distribución. Partiendo de esta idea, acá algunos revalorizan la idea de lo que se llama el igualitarismo, que dice no a cada quien según su capacidad. O sea, vos estudiaste, trabajaste, competiste, llegaste aquí, te voy a dar lo que te corresponde. Vos fuiste un vago, yo no. Este sistema habla de a cada quien según su necesidad. Vos estás enfermo, hospital. Vos no tenés educación, escuela. Vos no tenés trabajo, un trabajo. Esto demanda un marco de igualdad sustancial cuya vertiente de máxima protección, que es utópica, es igualdad entre todos y en todos. Y en que eso es imposible porque no podemos ser todos iguales en todo. No podemos ser una sociedad donde todos vivamos en una mansión, todos tengamos Mercedes-Benz y todos nos vayamos de vacaciones a Tahití. Bien. Estas reglas parten de una misma situación, de constatar fenómenos cotidianos que son de intolerancia y discriminación entre géneros. Digo la discriminación inviable, no la viable. Entre grupos, entre pueblos y entre naciones, por razón de raza, sexo, convicción y religión. Estos son los motivos en que se dan las razones de intolerancia y discriminación que generan tremendos bolsones de desigualdad. Entonces, la intolerancia y la discriminación son de esta manera los obstáculos que impiden la igualdad real entre todos los seres humanos y enfatizan solo la igualdad formal, como cuando dicen, bueno, yo tenía un juez cuando era secretario que había conseguido que entrara, antes había meritorios, ¿no? Que esperaban hasta que conseguían el nombramiento. Y teníamos 2 meritorios y había un lugar para uno quizá en un mes, pero había que dejar afuera los meritorios porque la corte ya nos había intimado. Y entonces le digo al juez, pero mire, ¿cómo vamos a hacer? Mire, acá tenemos a este chico que tiene una discapacidad motriz y este otro que no la tiene, pero yo los tengo que dejar afuera los dos porque la ley es igual para todos. Entonces yo le dije, mire, doctor, que la vida no lo ponga en situación de tener un chico con discapacidad, va a ver que la ley no es igual para todos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Demora un poquito la notificación a la corte, espera que salga el cargo y se lo da al chico de discapacidad, aunque entró después. Finalmente le dio el cargo y este pibe hoy ya tiene un cargo importante en la justicia y todo anda bien sin perjuicio de que no puede correr carrera. Nada más. Entonces, dijimos que la intolerancia y la discriminación son los obstáculos que impiden la igualdad real, dando solo marcos de igualdad formal, que parece que sí somos todos iguales, y no es así, porque en realidad somos todos diferentes. Con esto, bueno, acá está el caso, si ven el dibujito, dice, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba, van a subir al árbol, y hay un gato, un pescadito, una foca, un mono y un pájaro. Hay algunos que van a subir antes y el elefante, el pescadito, no creo que lleguen a poder subirse al árbol. Entonces la relación no es igual para todos. Entonces una cosa que es importante, discriminar. Uno piensa en discriminar cuando trato distinto a los iguales. Si hay un hombre y una mujer, digo, no. Yo a la mujer le voy a hacer 8 preguntas y al hombre le voy a hacer 4. ¿Por qué? Y porque la mujer merece que le hagan 8 preguntas, porque así le exigimos más y aprende, porque son medio burros.
los hombres no. Entonces, estoy dando situaciones que no son reales. O al revés, a la mujer le doy 4 preguntas porque son tontas y el hombre va a responder 8 y la mujer con 4 por ahí alcanza el mismo nivel. Entonces, tratando distinto a los que son iguales, cometo discriminación. Pero también la cometo cuando trato iguales a lo que es distinto. Bien, hay casos que me ha tocado tomar exámenes a algunos chicos que tienen determinado grado de capacidad diferente. Todos esos pibes le dimos un rato más para que hicieran su examen, porque necesitaban un rato más de concentración. Y así fue que anduvieron mal, pero hubo que tratar distinto al que es distinto. Bien, porque de esa manera es que se logra la igualdad. Entonces, un régimen que sea de respeto a los derechos humanos tiene que reconciliar la unidad con la diversidad. O sea, en la sociedad todos tienen que tener buen tratamiento, pero algunos hay que empujarlos un poquito más porque tienen una capacidad distinta. Y hay que entender dónde está el momento en el que hay que trabajar con ese equilibrio que da la igualdad. Entonces, reconciliamos unidad con diversidad e interdependencia con libertad, porque también hay que ver la unidad con diversidad en los credos, en los pensamientos, en las formas de ser. Bien decía Vidal Campos que la sociedad democrática implica tolerancia. Uno tiene que tolerar al que está al lado. Y ahora mucho más, coordinación para coexistir con el que está al lado. No solamente tolerarlo, sino convivir armónicamente con otro que es totalmente distinto. Bien, entonces la igual dignidad de todos exige respeto por la identidad de cada uno, porque hay un derecho a ser distinto, un derecho a ser diferente, un derecho a pensar distinto, un derecho a tener un distinto género, y son todas prerrogativas que tienen que ser respetadas y valoradas. Pero pese a ello, los parámetros de discriminación nacen en la idea de superioridad de un grupo sobre otro u otro. En Estados Unidos, yo les contaba que había un caso Brown contra Board of Education, que es Brown contra la escuela, porque había un sistema que se llamaba iguales pero diferentes. Los negros y los blancos tenían las dos escuelas, pero en una escuela iban los negros y en otra escuela iban los blancos. Se terminó probando que los mejores profesores iban a la escuela de blancos y los peores profesores iban a la escuela de negros. Entonces la formación de los negros siempre era más deficiente que la de los blancos. Entonces finalmente en ese caso Brown se empezó a trabajar la integración social. Igual es un tema que no está resuelto en Estados Unidos, sigue siendo formal y cada tanto tenemos horrores de discriminación, no solo con los negros, con los latinos. Parece que hay una raza superior que deben ser los 20 tipos que viven en un estado central de los Estados Unidos y nada más. Y no terminan de entender esta situación. Estados Unidos anda gracias a todos los que ellos discriminan. Pese a esto, los parámetros de discriminación, dijimos, nacen en la idea de superioridad de un grupo sobre otro o sobre otro, porque las manifestaciones de intolerancia, la discriminación es una constante histórica en el comportamiento de los seres humanos. Bien, las ideas de Hitler nacieron en pensar que la raza aria era superior y que todos los problemas de Alemania tenían que ver con los judíos. Un horror de pensamiento. ¿Cómo se va desde la regla de la igualdad al principio de no discriminación, que es llegar al punto de inflexión? Nuestra Constitución de 1853, dijimos, se inscribe en esta regla de la igualdad formal, que es la igualdad ante la ley. Claro, el avance que se dio hasta la igualdad de oportunidades se consolida con el 14 bis, que es la norma programática de la que yo les hablé. La reforma del 94 quiso apuntalar una igualdad real o de hecho, integrando las minorías. Si ustedes leen el artículo 75, inciso 23, le obliga al Congreso a generar acciones positivas con respecto a las mujeres embarazadas, a los niños, a las personas ancianas y a las personas con discapacidad. O sea, el Congreso tiene un mandato de acción positiva, generar más
que en otros casos. También se da la igualdad real entre varones y mujeres para acceso a cargos partidarios en el artículo 36, que mantiene las medidas de acción positiva y la integración de varones y mujeres. Vean ustedes que cada vez que se arman las listas de los partidos políticos, cada 2 varones tienen que haber intercalado una mujer. Algunos dicen, intentando la idea de igualdad formal, ¿por qué vamos a poner una mujer después de 2 varones si el tercer varón es más capaz? ¿Y será que por ahí ese tercer varón no tuvo las limitaciones que tuvo la mujer, que tuvo que estar en su casa 20 años mientras el varón hacía política? Por eso hay que tomar nota de que equilibrar las desigualdades para que en el día de mañana podamos decir, sí, en las listas van a ir solo los buenos. Bien. También acciones positivas del 75-23, pero el 75-17 marca necesidad de cobertura y acciones positivas con las comunidades aborígenes, y por supuesto el 75-22, que le da jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que es básicamente muy importante. Dijimos entonces que la principal referencia a la idea de igualdad está en el artículo 16, que dice: la igualdad es la base del empleo y la carga pública. O sea, un empleo público, ¿quién entra? Todos en igualdad siempre que sean idóneos. Y hoy, idóneo es apto para el cargo. Pero además, el 36 agrega que no sea corrupto. Idóneo, no corrupto, todos en igualdad tienen acceso al empleo público. Esto es una magnitud vectorial que aparece para equilibrar a la libertad, intentando eliminar discriminaciones que sean arbitrarias entre las personas. Entonces, la igualdad civil ante la ley es esto de que la igualdad es la base del impuesto y la carga pública. Al punto es la base del impuesto y la carga pública, que lo vamos a ver ahora que empecemos con la política de tributario, que los impuestos, toda ley de impuestos debe entrar por diputados, como Cámara de Origen, porque la Cámara de Diputados es la que representa al pueblo de Venezuela. La Constitución entonces no quiere hacer ningún tipo de nivelación absoluta entre las personas. No es que somos todos iguales. Somos todos iguales porque tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, pero somos bien distintos. Algunos somos más buenos, otros más malos, otros más lindos, otros más feos, otros más viejos, otros más jóvenes. Muy difícilmente encontremos 2 personas iguales. Pero esas 2 personas que no son iguales van a ser iguales en dignidad y en derechos. Porque lo que se busca es marcar y mantener su igualdad relativa, generando modos de protección frente a las desigualdades que naturalmente se dan en la sociedad. Entonces, es importante saber que las categorizaciones entre contribuyentes se pueden dar. O sea, el hecho de que algunos paguen más impuestos y otros menos, esto se acepta siempre y cuando los que pagan más y los que pagan menos estén en la misma categoría de contribuyentes. Por ejemplo, los que ganan más de 500.000 por mes, esos van a pagar un impuesto distinto al que ganan menos de 500.000. Entonces, la categoría, lo único cuando el Estado, vía el Poder Legislativo, hace una categoría de contribuyentes, no puede obedecer a propósitos de injusta percepción, como cuando dice, bueno, el impuesto a la riqueza, que los ricos paguen lo que pasó en este país, que se empobrecieron todos. Si estamos hablando de una emergencia de pandemia en una sola vez, etcétera, etcétera, podemos discutirlo, pero por ser rico, ponerle un impuesto especial, no, eso es inconstitucional. A propósito de indebido beneficio, porque cobramos un impuesto y después nos aumentamos los sueldos en los cargos de diputados y senadores, o indebido privilegio. Bien, estas son entonces las ideas básicas que a nosotros nos enmarcan la regla de igualdad. Cuando estudien en el libro van a ver que hay una regla general que indicó la Corte, y yo les hice un cuadrito en el libro donde está el supuesto y el fallo que lo enmarcó. Bien, por ejemplo, no sé, la aplicación de una tasa impositiva más elevada a quienes viven en el extranjero. Y está referido el fallo, ¿por qué
En ese caso se puede hacer un desequilibrio respecto de la idea de igualdad ante la ley. Después, básicamente, existe la discriminación objetiva y la arbitraria, lo expliqué con este tema de el baño de varones, el baño de mujeres, y después está el tema de los aborígenes, que ahora Juan Carlos Lasig lo tiene en otra parte del libro, así que ahora no lo vamos a ver, pero sí vamos a empezar entonces la clase que viene a trabajar la idea de las limitaciones de los derechos, que las podemos ver en dos contextos. El primero, que son las limitaciones normales y permanentes. O sea, pese a que hablamos del goce de los derechos, nosotros sabemos que nadie tiene derechos que puedan ser gozados en forma absoluta. Bien, esto es la regla de no utilización absoluta de los derechos. Nació en Francia, donde habría un hangar donde descendían los primeros aviones, que eran bimotores, y al lado del hangar había un terreno de un señor que cultivaba y le molestaba el ruido del avión cuando aterrizaba al lado de él. Entonces puso picotas largas de madera para que el avión no pudiera aterrizar. Como estaban en su terreno, él dijo, bueno, yo en mi terreno hago lo que quiero. La corte francesa le dijo, es un ejercicio abusivo del derecho. Este señor estaba habilitado para bajar con el avión, hay que aguantarse el ruido del descenso, que es mucho peor que no permitirlo descender. Pero en definitiva, con esto de que los derechos pueden ser regularmente limitados, nosotros tenemos que ver que hay dos modelos para la limitación de la regularidad de los derechos. El primero es el poder de policía restringido, que tiene que ver con los franceses. El Estado puede hacer limitaciones solo en materia de seguridad, salubridad y moralidad. Y un segundo modelo, que es el poder de policía amplio, que tiene que ver con el poder de policía del Estado. O sea, el Estado puede generar un poder de policía cuando está justificado por el acceso al bien común. Esto se utilizó mucho, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado ponía más limitaciones, sobre todo porque se estaba en guerra. Acá van a tener que saber un fallo que se llama Ercolano con Lanteri de Renshaw del año 1922, donde la Corte cambia el criterio y pasa del poder de policía restringido al poder de policía amplio por una cuestión de alquileres. Eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Vamos a ver quién tiene competencia en materia de poder de policía, bien que en general es de las provincias, federal en determinadas circunstancias. Y después vamos a ver que hay un poder de policía de emergencia que puede ser ejercido por el Estado federal. Y entonces necesariamente vamos a hablar un poquito de la pandemia y cómo se ejerció el poder de policía en tiempos de emergencia y cuál es el rol de los jueces para las limitaciones, porque aunque pueda ser ejercido el poder de policía, tiene también limitaciones. Y después sí vamos a ver las figuras de la emergencia. Esto es cuando la limitación es más grave por tiempo determinado. Nosotros tenemos dos institutos de emergencia, que es el estado de sitio y los decretos de necesidad de urgencia. Salvo esos dos, hay otros institutos de emergencia que Argentina no los tiene, que los vamos a revisar después. Nos interesa, por supuesto, el estado de sitio, pero hemos desarrollado pretorianamente, o sea, lo desarrolló la Corte, la emergencia económico-social, que no requiere declaración de estado de sitio, que son las continuas emergencias que el Estado viene declarando para darle mayores poderes al Ejecutivo, que ha sido algo muy dañino para la República y que, bueno, de eso vamos a hablar en las clases que nos quedan. Así que, bueno, estoy a disposición para sus preguntas y si no, me retiro. Profe, le hago una consultita que me quedé con el artículo 16. Yo puedo ampararme en el 16 porque soy una persona, por ejemplo, que no tiene un cargo en la empresa, pero hace más de 4 años que me sacan un montón de plata de ganancias. Sí, eso, discúlpame, es una cuestión que vamos a ver para saber cuándo un impuesto es confiscatorio. Cuando
cuando, bueno, claro, vamos a ver, vos se supone que ya lo viste, porque institucional, la igualdad es la base de impuestos, pero al principio de igualdad le tenés que sumar el de no confiscatoriedad. Cuando un impuesto te suma más del 33% de tu patrimonio, la Corte lo ha considerado confiscatorio. Pero ¿por qué muy poca gente va y lo reclama en la Corte? La Corte dijo, cuando la sumatoria de todos los impuestos que te ponen y todos los que vos pagás sube el 33%, es confiscatorio. Como muchos empresarios trabajan en negro o no declaran, entonces no pueden ir a poner todo sobre el tapete porque están en falta. Pero si Obvio, un ciudadano acredita que racionalmente le están sacando más del 33% de su patrimonio por concepto impositivo, la Corte ha ordenado ir para atrás con el cargo impositivo. Pero eso tenés que repasar la bolilla 8 de Constitucional, que están los principios constitucionales en materia de tributación. Esto por ahí, como siendo igualdad, se vincula en este aspecto. no, aparte, por ejemplo, tributás menos si tenés hijos, o sea, es muy discriminatorio también para los que no somos padres, pagamos No, más es impuestos. una medida de acción positiva. Esa es una medida de acción positiva para ayudar a la gente que tiene hijos para educar. Sí, sí. Bueno, gracias, Gross. Me parece que inclusive es más sana que los planes sociales, que no tienen una contraprestación, que uno siempre dice, uno lo está diciendo desde la época de Alfonsín, que estaba el Plan Alimentario Nacional, el PAN, que la caja de comida nunca es la solución, siempre la solución es dar algo a cambio de un trabajo, para que no se pierda la dignidad del trabajo. Hoy vos tenés familias que les ofreces un trabajo en blanco, te dicen, no, pues si me das un trabajo en blanco, pierdo los planes y cobro uno yo, otro mi esposa, otro por los pibes, y con los planes llevo 100 lucas y si me ofrece un trabajo de 80, pierdo 20. Así que me quedo con los planes. Entonces, rápidamente habría que transformar los planes en trabajos para que la sociedad empiece a blanquear su trabajo. Eso implica la tributación y una cantidad de cosas. Pero bueno, eso que se ocupen acá los cráneos con el gobierno. Lautaro, Ivana, Claudia, María Florencia ya me preguntó. ¿Pero alguno más tiene alguna preguntita? Sí, a Frontera, por ejemplo. Hay 22 que todavía están sufriendo. Está ahí el chat, pero a ver si hay algo. El contenido del principio de igualdad ante la ley, también de lo que se está viendo ahora, también hay contenido en su tomo 2, o solo no, hay que leer el tomo 2 acá. Lo de la psique es muy acotado, hay que leer el capítulo del tomo 2, que es más amplio. Y por supuesto, también lea lo de la psique, pero lo que les va a dar para el examen es el tomo 2 en estos temas. Después deberíamos hacer una lista con aquellos que tienen la excepción. Me lo tienen que comunicar, me pueden mandar un mail, los que están con excepción, y si pueden, mándenlo a Soraya, si ella lo va ordenando, y le hacemos un Zoom para el día del examen. Eso no va a ser problema. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Dale, Gracias. doctor. Gracias. Buenas noches. Buen descanso. Buenas noches. Hasta luego.